Se siente el vértigo, Vamos a estar subiendo a 52 metros en 40 segundos. Como parece ser como un túnel. Y ahorita deberíamos estar ahí arriba. ¿Qué hubo? Estamos en la hermosa Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Acompáñame a conocer este hermoso lugar. Vamos a ello. Y chequen por acá adentrándonos al Monumento a la Revolución. Nos empezamos a encontrar acá, por ejemplo, las capitales del país, que Guanajuato, por allá Hermosillo, La Paz, Mérida, Guadalajara, Durango, Culiacán, Cuernavaca, Colima, Querétaro. Aguascalientes. Nos encontramos un 7-Eleven, algún puesto también de revista. Y acá ya nos adentramos al Monumento a la Revolución, el turibús pasando por allá. Y vemos que ahorita hay como unos puestos de tianguis, nos vamos a adentrar a dar una vueltilla para después adentrarnos hasta allá arriba del Monumento a la Revolución, que hay una opción que puedes subir, incluso hay como un museo allá abajo donde te enseñan varias cosas. Y después de ese recorrido te suben hasta arriba, dicen que da como algo de vértigo, entonces vamos a ver. Yo no soy tan bueno con eso de las alturas, entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver este recorrido por acá para ver qué puestos pusieron y después nos adentramos para ver todo, ¿no? El precio, el recorrido. Lo voy a mostrar todo por acá en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Al parecer algunos puestos todavía se encuentran cerrados, supongo que ya más tardecillo se activan. Por ejemplo, acá nos encontramos nieves Nestlé de varios sabores. Por ejemplo, los tradicionales de mamey, queso, tres leches, fresa y un montón más. Sabores Nestlé, que son por ejemplo pico de luna, brisa de mar, frutos del bosque, entre otros. De agua como limón, fresa, mango, guanábana. Envinados como piña colada, piña con ron, ron con pasas. Y sabores picosos, por ejemplo pico de gallo, limón, chamoy y miguelito y más. Por acá más puestos, por ejemplo, de collares, playeras, lentes. Chequen qué bonitas están, qué padres los diseños. Máscaras, juguetes, adornos como llaveros, souvenirs. Incluso un atrapasueño por ahí muy bonito. Mochilas acá muy artesanales, muy padres, unas frazadas. Calcetines de todo tipo, que de Winnie Pooh, de Homero Simpson, de Bob Esponja. Tan chingones, Y por acá la comedera, por ejemplo, acá los esquites en la Ciudad de México, el elote, preparándose con tostitos, doritos, fruta también. Acá unas para el frío, perronas. Y por acá nos encontramos más puestos, un montón de collares. El Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica y un mausoleo dedicada a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Chequen ese elevador, por donde subes y bajas. Y esta viene siendo una obra del arquitecto Carlos Obregón, que normalmente iba a ser el Palacio Legislativo, pero terminó siendo el Monumento a la Revolución, inaugurándose en 1938. Actualmente es de los lugares más visitados, más simbólicos acá en la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. Mucha gente viene, los turistas vienen acá a pasear, a subir por acá. Muy emblemático de la Ciudad de México. Y acá ya nos acercamos más para ver de cerca el elevador. Vemos que las personas se toman fotos, vienen a sentarse. Incluso hacen muchos eventos por acá, algunas manifestaciones también. De repente, la vendedera pues está también a todo lo que da, el tianguis por allá que nos encontramos. Hay unos puestos abiertos, otros cerrados. Pero chequen mucho movimiento, muchas personas por acá dándose la vuelta al Monumento a la Revolución. Ya que es una explanada bastante grande, también de lado allá solo que están los puestos, el tianguis, en la cual les digo que las personas vienen a caminar, a tomarse la foto, algunas se animan a subir, que yo la verdad jamás he subido, entonces ahorita los vamos a adentrar para mostrarles acá en el video cómo está todo el merequetengue, el precio, la experiencia, todo.
Pero chequen, acá en la explanada pues la gente viene a sentarse, pasar la gusto, tomarse la foto, a caminar. Y acá nos encontramos una fuente donde las personas andan ahí alborotadas. Si bien no está haciendo un friazo, pero sí está fresco acá en la Ciudad de México. Pero bueno, se ve que se la está pasando a toda madre. Wow, qué pasado de lanza se ve. El monumento a la revolución, la neta. Y chequen, ya vi lo que están haciendo por ahí los niños. Están jugando ahora sí que a no mojarse porque de repente brotan las fuentes. Chequen, así como si fuera un nivel del Mario Bros. Están esperando. Ahí ya como que le ganaron. Ay, hombre, ya los agarró. Siguiente nivel. Ya estuvimos acá observando, contemplando el monumento a la revolución. La neta, qué bonito se ve. Chequen. Impactante, ¿no? Qué obra arquitectónica tan pasada de lanza. Y ahorita deberíamos estar ahí arriba, por allá mero, haciendo unas tomas bien perronas. Y bueno, ahora sí venimos de vuelta para entrar por acá a lo que es el museo y subir también. Monumento y Museo Nacional de la Revolución. Taquilla por acá. Vamos a ver el precio y cómo está todo el rollo. Vamos a hacer la fila para la taquilla. Vemos acá que son 150 pesos general, 130 reducido, me imagino si traes alguna credencial o algo, no sé. Entonces son 150 pesos. Y empiezas acá en este nivel, donde hay como un museo, después un mirador, después otro. No mochilas o bultos, no alimentos, no bicicletas, no carreolas, no mascotas. Y vemos por acá que la altura mínima son 1,10 centímetros. ¿Te cobro 150? ¿Esta mochila se tiene que dejar? Sí, por favor, ahorita en la siguiente mesa se la voy a recibir. ¿Aunque tiene algún costo extra? No. Ok, muchas gracias. Sí. Eso, por ejemplo, de 130 pesos reducido, imagino son las personas que traen como de credenciales de... De estudiantes de profesor, así es. También INAPAM. Te voy a dar una ficha. Ok, muchas gracias. Que te bienvenido. Gracias. Y por acá nos dieron esta para guardar la mochila. Acá entrando nos encontramos con una tienda de souvenirs, que el suéter del Monumento a la Revolución. Acá uno con una frase, una playera, que el rompecabezas, los termos, algunos adornos, como de cartón para más está perrón, del Ángel de la Independencia. Unos títeres acá revolucionarios. Un Arturo del Mar por ahí. Algunas fotografías. Las gorras. Bolsas para el súper. Paraguas. Muy indispensables por acá en la Ciudad de México. Libretitas. Que un whisky, un mezcal. Licor de elote. Y bueno, continuamos con la línea amarilla que nos dijeron. Nada más uno vamos a sacar. Sí. Pues ya estamos pasando la primera parte, que es acá abajillo. Como en un inicio les comenté, no puedes pasar con mochila, pero es gratis, no te cobran por dejar tu mochila, te dan por acá tu llaverito con tu número. Y bueno, aquí venimos adentrados. Este como parece ser como un túnel. Donde podamos ver por acá, dice, ¿sabías que
Al ver que la estructura estaba en peligro de demolición, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia presenta su proyecto de transformarla en un monumento a la revolución dedicada a la revolución de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Por acá vemos como la estructura del monumento a la revolución. Algunos planos. La maqueta. Chequen, incluso se ve por acá toda la como cimentación, ¿no? Bien, ahorita no hay tanta gente. Continuamos por la línea amarilla. Y continúa aquí como el túnel. Sí se siente como si fuera así como entre... Se siente bien curioso, ¿no? Que estemos en los adentros de un edificio tan emblemático acá en la Ciudad de México. Chequen el pasillo muy angosto. Como si estuvieras también en una mina, incluso se siente como una sensación así apretada. Y por acá otra foto de la estructura cuando la estaban trabajando. Hay todas las personas dándole duro, construyendo este gran monumento a la revolución. Y pues continuamos por la línea amarilla. Por acá al parecer se toma la fotografía. Eso sería todo. Recuerda ponerte La fotografía, pero nosotros continuaremos por acá, siguiendo la línea amarilla. Por allá se ven unas escaleras. Como les digo, está curioso, ¿no? Venir acá como caminando se siente extraño, como un túnel. Escalerillas. Me supongo que ya terminamos ese primer recorrido. Y ahora sí llegamos a lo mero bueno. Adentrarnos allá a las alturas del Monumento a la Revolución. Pues ahora sí ya vamos a ver cómo está todo el merequetengue. Y la línea amarilla, siempre la línea amarilla. Siempre siguiendo la línea amarilla. Adelita Café. Uy, ahora sí ya viene llegando el elevador. Bienvenidas, ¿me permiten sus boletos? Ya venimos por acá aventándonos al elevador. Újole. Vamos a estar subiendo 52 metros en 40 segundos. Ahorita estamos ubicados en la Plaza de la República, que fue restaurada por el motivo del Bicentenario y el Centenario en el 2010. Adelante vamos a estar viendo una calle que nos va a permitir encontrar Avenida Juárez, como eje central a Lázaro Cárdenas, también el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latino, incluso también el Zócalo. Esta piedra que nos está comenzando a envolver es cantera chiluca, fue traído en los años 30 y fue extraída de la mina Pulpito del Diablo. Y como está en conservación, se les pide que no se recarguen, no se suban y pongan objetos. La van a encontrar en forma de gradas. ¿Me van a continuar ahora de este lado? Hola, vamos a continuar de este lado. Este es el ambulatorio, pueden continuar hasta la cinta roja. Se van a regresar y van a continuar bajando estas escaleras. Van a encontrar un camino muy estrecho, lo van a atravesar y van a encontrar a mi compañero. Ok, gracias. Gracias. Este es, adelante. No quiero ni voltear abajo, se siente como vértigo. Adiós. Los tenedores son como rifles. Ahora sí que estamos hasta arriba del Monumento a la Revolución, chequen. Adiós. Ya se empieza a sentir el vértigo por acá. No soy tan bueno con las alturas. Y pues ahora bajaremos hacia acá. Cheque por donde andamos ahorita. Donde está todo el tianguis.
Por acá se empieza a apreciar una vista muy pasada de lanza, todos los edificios acá en la Ciudad de México. Acá para sentarte y contemplar. Incluso hay como un vidrio ahí para que cualquier cosa no vaya a ser. Acá se ve con otra parte que no se puede pasar. Wow, qué vista, no sé, desde acá. Incluso unos para... No, espera, con el palito. Ya, vénganse. No, De aquí no me voy a estacionar. Ya, vénganse. Allá están las fuentes donde andamos ahorita. Chequen nada más. Se ven bien chiquitos todos, ¿no? Porque estamos ya en las alturas. Y pues ahorita nos vamos a adentrar ya a la parte más alta, por acá en el Monumento a la Revolución. Por acá dice Mirador. Pasemos por acá. Algo rosito. Mirador hacia abajo. Sanitarios por si quieres ir. Salir del elevador allá arriba. Acá vemos como un espacio para tomar tu cafecito a gusto. Sentarte a contemplar. Chequen nada más esta vista. Aquí estamos a un ladito de esta parte del Monumento a la Revolución que de abajo se ve chiquita. Y aquí está. Chequen nada más. Nos encontramos ya en la cafetería, que venden de todo, desde refrescos, crepas, bebidas, como latte. Buenas tardes. Capuchino, latte, expreso, cafecito. Y acá para sentarte bien a gusto con esta vista. Y bueno, esta parte es, digamos, como el mirador principal, pero hay uno más arriba donde tienes que transitar caminando. Aquí está bien a gusto porque está esa cafetería, algunos lugares para sentarte. Tienes una vista espectacular de la Ciudad de México. Aquí ya no se siente tanto vértigo como las otras partes, que literal ves hacia abajo y como que sientes que te vas. Esas sensaciones como de vértigo que sí, a mí sí me dio. Entonces ahorita en esa parte, como le digo, está bien a gusto. Tienes una vista pasa de lanza, pero vamos a adentrarnos ya a esa parte hacia arriba. Vamos. El mapa donde estamos, ese mirador que es 360 grados, o sea, caminas, das toda la vuelta. Mirador 360 grados. Escalones, sujétate bien del barandal y cuida pertenencias, ya que si se llega a caer algo a través de la escalera, ya no lo vamos a poder recuperar. Muchas gracias. Vamos a adentrarnos por acá, nos dijeron que nos sujetáramos bien para llegar hasta la cima. Entonces sí es alguito. Si te soy bien sincero, en esta parte estaba a punto de regresarme. Me asomé a los lados y la neta se veía una altura que imponía. Me empezó a dar como mucho vértigo. Pero dije, Nel, tenemos que llegar hasta la cima y mostrar la experiencia completa. Cómo se ve tan pasado de lanza desde la cima del Monumento a la Revolución. La neta sí es algo lo que subes. Estamos ya entrados en la mera cúpula acá. Chequen nada más. Uy, acá bien agarrados porque no vaya a ser. Ay, Dios. Continuamos. Hasta sudando vengo. Y no de lo cansado, sino como de... Ay Dios, ahora sí estamos adentrados.
hasta arriba. Si vienes a la Ciudad de México o vives acá, incluso hay un montón de actividades, de cosas que hacer, y eso tratamos de mostrar por acá en el canal. Vamos a esos lugares, se los mostramos acá en video para que pues en imágenes más o menos se des cuenta de cómo son, como el Monumento a la Revolución, el Bosque de Chapultepec, el Centro Histórico, entre otras cosas. La verdad es que hay un mundo de cosas que hacer aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, en este canal nos dedicamos a compartirte todo eso que puedas ver dentro de muchas cosas. Vamos como a esas más específicas donde mucha gente viene y le interesa más que nada ver cómo la experiencia, no de un experto, sino como de manera turística, alguien que te vaya enseñando con su cámara, con su video, cómo está la onda en ese lugar. Entonces en ese canal encontrarás mucho de eso. También playas, pueblos mágicos, de comedera, un montón. Tenemos series de ese tipo, por ejemplo, en Guadalajara, en Tijuana, en Puerto Vallarta, en Mazatlán y en otras ciudades acá en nuestro bello, hermoso México. Por lo cual te invito a suscribirte. Si te interesa alguna de esas series, es lo que estamos subiendo en este canal recurrentemente cada semana, nuevo video. Te sientes así como inclinadón. Un poquito. ¿Sí, va? Un poquito. ¿La sufriste la subida, amigo? A todos, yo creo que todos, brother, sí. ¿No tienes vértigo? No. Yo sí. No, incluso trabajo en ese hotel que está hasta allá. Ah, sí. En uno de los más grandes de los tres que están hasta acá. Tu día estás bien curtido, va, con la altura. Royce Carton, y hasta ahí se ve el helipuerto de ahí. Pero aquí se siente aquí como de bajada. Ah, sí, es que aquí hay un declive. Hay un se siente todavía que te vas. Sí. Pero. ¿Vienes seguido acá al Monumento a la Revolución? No muy seguido, No muy ¿O te seguido. gusta venir acá a observar? Sí, incluso pues aquí vivo en mi ciudad, pero Sí. en ocasiones no se ha conocido todo y nos damos esa oportunidad de. Sí, es que se ve bien. O sea, cuesta la subida y más si tienes vértigo, pero hay que vista tan increíble, va. Claro. Y aquí puedes circular por toda la cúpula. No más cómo se ve toda la ciudad. No, hombre, ni me quiero acercar para allá porque se siente el vértigo, Para que vean todo lo que hacemos por ustedes. No, la verdad es que se ve increíble. Chequen, ahora sí más alto no podemos estar. Estamos hasta la cima del Monumento a la Revolución. Aquí se rodea. Puedes tomar tus fotos, caminar alrededor, observar la majestuosa Ciudad de México llena de edificios. La neta es que tiene su magia, te impone un montón la Ciudad de México. Edificios tan altos, todo el movimiento que hay por acá. La gran Ciudad de México. Y bueno, ahora sí ya nos vamos a bajar. Ya concluyó por acá nuestro recorrido en la cima del Monumento a la Revolución. Hola, ¿me puedes? Vámonos para abajo. Y ahora sí ya vamos de regreso. Un elevador que ya no funciona. Bueno, vamos a bajarnos. Ya la bajadita como quiera, ¿no? La subida fue la que estuvo más macabra. Pero chequen, acá se ve toda la estructura. Impresionante, ¿no? Toda la estructura del Monumento a la Revolución. Pensar que esto es todo lo que sostiene esa cúpula. Que ahorita la vamos a ver desde abajo, incluso vamos a... Ay, mamita, me tiemblan las piernas. Aquí con mucho cuidado. Vengo acá agarrándome a más no poder. Y pues acá en la bajada te vienen también poniendo algunas fotografías, algunos señalamientos como de no correr, los planos del Monumento a la Revolución que ya los habíamos visto en el museo de abajo,
Les juro que me vienen temblando las piernas, no es broma. Sí las traigo acá temblorinas. Disculpe el elevador, ¿por dónde queda? De este lado, por favor. Gracias. Y pues regresamos por donde llegamos, en la parte del elevador ya para descender acá del Monumento a la Revolución. Sí te avientas sus buenos pasillos por acá, pero más que eso, personalmente para mí fue el vértigo. Y pues acá ya al elevador. A esperar aquí para descender. De ambulatorio lo pueden recorrer hasta la cinta en color rojo. Van a regresar a esta parte de las escaleras, bajarán y continuarán. Gracias. Tu salida es a la izquierda, rodeas por detrás del elevador, ¿vale? Muchas gracias. Y listo, vamos a recoger nuestra mochila. Por acá la tienda que ya vimos, guardarropa. Listo, muchas gracias. Aquí está. ¿Sí? Sí. Mire, aquí tiene salida de este lado. Hasta Gracias. pronto. Buenas tardes. Y listo, ya venimos por acá saliendo del Monumento a la Revolución. La neta, una experiencia chingona. De esas que te hacen sentir vivo. Cuando te llevas ahí un poco como a cosas que te dan miedo, ¿no? Como las alturas, el vértigo. Les juro que las piernas me temblaban. A su madre, dije, cuando venía de bajada de las escaleras, me temblaban las piernas. Pues es que chequen. Igual de abajo dices, no, como quiera, ¿no? Pero ya estando ahí arriba, no, hombre, sí te da. Ay, güey. Pero la neta les digo algo. Pues son cosas que se disfrutan un montón, ¿no? Como salirte de lo que normalmente haces, ese tipo de experiencias como que te vuelven a hacer que lata el corazón de buena manera, entonces eso está. Chequen, esa es la cúpula donde andábamos ahí, adentrados arriba. Allá mero andábamos trepados. Y sí, muchas personas que van y vienen, chequen, ahí va otro grupo de gente. Y ya estamos de vuelta acá en la explanada. Vaya, qué experiencia. Y chequen, ahora ya se ven más personas por acá refrescándose en las fuentes saltarinas. Y allá andamos trepados ahorita. En la mera cúpula del Monumento a la Revolución. La neta, qué experiencia tan suave. Si tienen la oportunidad, de verdad te andan por esta parte en la Ciudad de México, de verdad dense una vuelta por acá y suban al Monumento a la Revolución, que al día de hoy están 150 pesos. Veo que año tras año pues va modificando el precio. Entonces, al día de hoy están 150 pesos. Creo que vale totalmente la pena el recorrido, más que nada adentrarte allá a las alturas y observar cómo se ve toda la Ciudad de México, ver cómo es el Monumento a la Revolución por dentro, que está impactante, ver todas las estructuras y demás. La neta, muy pasado de lanza, un monumento histórico por acá en la Ciudad de México que no te puedes perder. Tenemos varios videos por acá en la Ciudad de México. Hicimos una primera temporada donde fuimos al centro histórico, visitamos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, que es una preciosura de obra arquitectónica. Acá en México también algo emblemático. Caminamos por la calle Madero, incluso nos hicimos una limpia por ahí. Recorrimos el Zócalo, entonces ese video te lo comparto en la descripción. También tenemos otro donde fuimos a la Roma La Condesa, una parte muy bonita acá en la Ciudad de México, en unos parques, en el mercado. Entonces, entre otros videos donde fuimos a La Comedera, varios restaurantes muy recomendados y famosos acá en la Ciudad de México. Entonces hicimos todo ese primer recorrido, también un poquito más lejillos, pero cerca de la Ciudad de México. Nos fuimos a las pirámides de Teotihuacán, donde se siente una energía inexplicable, la neta, muy mágica. Entonces todos esos videos de esa primera temporada en la Ciudad de México te los comparto en la descripción. Ahorita venimos a grabar otros, entre ellos el Monumento a la Revolución. Los que al día de hoy estén arriba también te los comparto. Entonces, en esta temporada nos enfocamos más en recorridos acá turísticos, como el Monumento a la Revolución, el Bosque de Chapultepec, entre otras cosas. Y de verdad, de corazón, muchas gracias a la gente que comenta, que suscribe, que le da like. Gracias a ustedes existe este canal. La verdad, una experiencia
Muy perrona venir acá al Monumento a la Revolución. Estás también cerca del centro caminando y todo. Entonces es un lugar céntrico para llegar también. Aquí hay un metrobús muy cerca, atravesando la avenida Insurgentes. También, como te digo, está el centro histórico muy cerca. Y por acá con este hermoso Monumento a la Revolución nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones.